con su poco claro desenlace. Asuntos tan maltratados o tan maltratados. La cuestión se zanjaba más o menos así: mientras no encontremos el cadáver de Julia Port, mis hijas no tendrán parte en este entierro. Aunque eso obviamente nunca se lo dije a Horacio. Él podía intuía la distancia existente entre estas mujeres, nosotras, quienes constituíamos la otra mitad de la familia, y esos dos hombres, ellos, que se fueron quedando cada vez más solos con el paso del tiempo. Es por eso, asimismo, que alguna vez pensé que Horacio no perdonaría jamás los oscuros recovecos de la historia de Gustavo y Julia. En la medida que sus hijas fueran creciendo, encontrando sus personalidades, Horacio más detestó la historia de sus padres. Ahí, un pequeño resumen de el enredado historia familiar que es el centro de Asuntos Maltratados, la más reciente novela del destacado y premiado periodista y escritor Jorge Marchand Lascano, que tenemos el honor que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Antonella, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, nosotros estuvimos conversando con Jorge hace un tiempo atrás y lo puede buscar ahí en nuestro YouTube a propósito de su libro El favorito de las viejas, que además ganó el premio del Círculo de Críticos de Santiago y está traduciéndose al francés. Al francés, sí, sí. Tiene mucho sentido. Es la tercera novela mía que se traduce al francés. El único idioma al que me han traducido es al francés. Pero además el favorito de las viejas tiene mucho sentido. Sí, porque tiene una historia que transcurre fundamentalmente en Francia. Bueno, este también. Sí. Este también parte de la historia. Ahora hay elementos. Sí. Vamos a tratar de hacer el resumen. Esto está contado por tres mujeres. Son Carolina, que es una mujer que está en sus 70, ya que en algún momento fue la creadora y directora de la revista Gracia, que yo me imaginaba que era una especie de revista Paula. Sí, claro. Que era una revista de señoras bien, pero que trataba de ser un poquito más feminista. Exacto. Como han sido las revistas más modernas del periodismo, digamos, femenino a partir de los años 60. Pero siempre con mucha atención, ¿no? Claro, porque igual señoras de clase, entonces sí podemos, pero no tanto. Sí. Eso está existiendo. Y sus dos hijas, que son dos mujeres que ya están en sus 40 ambas, y que son en la historia, nos detenemos, estamos en la plena pandemia. La menor de ellas está viviendo con los papás, por X razones. Además, en la casa está papá, mamá, y también está el abuelo. El abuelo, el suegro de Carolina. Que fue un arquitecto muy destacado, que, claro, familia de clase alta, moviéndose en círculos de poder importantes, nunca se metieron en política, superficialmente por lo menos que sepamos, y en este enredo que es estar encerrados empiezan a aparecer ciertos secretos, y sobre esos secretos está la figura de Julia Port, que es la esposa de este señor, del arquitecto viejo, porque el hijo también es arquitecto, que desapareció de la vida de ellos cuando el hijo, el esposo y padre de las narradoras, tenía 5 o 6 años. Exacto. Y esto fue en la década del 50. Y ahí en la novela vamos descubriendo qué fue lo que pasó. Porque se dice así como, bueno, esta señora se murió, estuvo en un viaje a Europa y nunca más volvió. Entonces, para la clase, y además, de nuevo, el tema de clase es muy importante acá. Entonces, ese es más o menos el resumen para que se hagan una idea de la conversación con Jorge. Ahora, Jorge, tú has escrito desde el punto de vista de mujeres antes. Sin duda, sí, ya tengo esta, yo diría que fundamentalmente como historia completa, es la tercera novela que transita por un territorio femenino. La primera, inicialmente, ya hace muchos años, más 40 años, fue mi primera novela, La Beatriz Ovalle. Que fue muy importante en su momento. Exacto, claro. Es una novela que estaba muy vinculada con la literatura que se hizo hacia fines de los años 60, comienzos de los 70, y que partía de Manuel Puig. ¿No es cierto? Una literatura que entraba en un territorio más duro en términos de diarios de vida, conversaciones, llamadas telefónicas. No era una narrativa construida a partir de la palabra, sino que más bien de distintas formas de enfrentarse al texto, como sucedió con Boquitas Pintadas de Manuel Puig o La traición de Rita Hayworth, que fueron novelas muy emblemáticas para mi generación, la época en que yo entré a la universidad, al comienzo de los años 70. Y La Beatriz Ovalle siguió ese mismo camino. Yo, de alguna manera, me sentí como llamado a escribir este tipo de literatura que está comenzando a crearse en Latinoamérica y que no tuvo mucho destino, a mi juicio.
no fueron muchas las obras que se construyeron en esos términos. Después volvió a primar una literatura más conservadora, más tradicional, en donde hubiera una narración en un solo sentido, digamos. Sí, a mí me da la impresión, Jorge, que igual tú en tu carrera has trabajado, uno podría decir, como a contrapelo de lo que se lleva, ¿no? Sí. Porque uno pensaría en los 70, claro, lo que llevaba era como la literatura social, ¿cierto? Sí, una mirada, bueno, el boom, sí, etcétera. Después volvemos a una cosa más conservadora y tú tempranamente empiezas a hablar de temas que hoy día tendrían que ver con la diversidad, ¿cierto? Sí, con, claro, el mundo LGTB, sí. Cuando esos términos no se usaban. No se usaban, sí. Tuve pequeños gestos incluso dentro de la misma Beatriz Ovalle, que era el retrato de una chica de clase alta también, con todos los pros y los contras, y con una anécdota centrada principalmente en su matrimonio, en un matrimonio que supuestamente iba a ser un desastre anunciado, pero ahí también entraban pequeños elementos de la diversidad que ya estaban saltando, ¿no es cierto? Yo tengo claro de que en los 70 la diversidad, a pesar de lo castigada que fue, tuvo una cierta capacidad de libertad que ahora tampoco se comprende mucho, pero tuvimos libertad nosotros en los primeros años 70, en la época de la Unidad Popular, que fue la época en que yo estuve en la Universidad de Chile en periodismo. Había una enorme libertad por supuesto, para quienes transitaban por un espacio universitario, claro, culto, muy distinto a lo que podría haber sucedido a los chicos de la Plaza de Armas, del mitin del año 73. O en provincia uno podría pensar. Exacto, o gente que trabajaba en distintos oficios, que no tenía ninguna posibilidad de enfrentarse con sus iguales. En la universidad eso era posible. Yo recuerdo perfectamente, teniendo 22, 23 años, el año del golpe, que tuvimos una enorme libertad. Teníamos muchos compañeros de los cuales nos enamorábamos, teníamos visibilidad. No así, y esto también está plantado en la novela, las mujeres. Sí. El tema del lesbianismo es un tema absolutamente negado, pero a machotes, así, no existe Claro, el mundo gay son hombres. Son hombres, son los colas, ¿cierto? Exacto, esa es la palabra que se usaba. Exacto, y además, pero no hay mujeres, no caben, claro. Y en el libro está esa figura, sí, está la visibilización de ese intento de visibilizar a estos personajes a través de Marito, ¿cierto? Sí, que es este joven de mundo popular que viene y se acerca. Bueno, primero ella se acerca a él, porque le da mucha curiosidad esta gente que se manifestó. Claro, y es un mundo que ella como personaje, como directora de una revista importante, una revista que se dice moderna, que está como con los nuevos tiempos, jamás se han planteado el tema de la homosexualidad y no se lo van a plantear nunca. En rigor, las revistas históricas femeninas no se plantearon el tema de la homosexualidad hasta la época en que yo trabajé en ella, hacia fines de los 70. Salió un primer reportaje sobre la homosexualidad, que además era muy gracioso, era un documento cerrado, había que cortarlo para leerlo. Venía doblado dentro de la revista. Estaba sellado. Entonces era un gesto muy tonto, porque cualquiera podía cortarlo. Y claro, un niño, si la revista estaba en manos de un niño, igual lo iba a cortar. Y el reportaje era un reportaje lleno de tecnicismo, en que se planteaba el tema de la homosexualidad desde un punto de vista religioso, apelando al tema médico, claro, pero no había un rasgo de humanidad en torno al tema. No, desde la idea de la anormalidad. De la anormalidad, exactamente. Incluso cuando a esas alturas la OMS ya había zanjado, diríamos. Claro, exacto. Bueno, en el caso de Asuntos Maltratados, y conversamos con su autor, Jorge Marchant, es interesante pensar cómo todos esos silencios, ¿no?, que son sociales, pero que también son familiares, hacen ecos hasta el presente, porque la novela, estos asuntos maltratados empiezan a aparecer en la conversación recién en el 2020. Exacto, claro. En plena pandemia. Exacto, han pasado muchos años. Toda la novela está vista a través del tiempo y de la memoria, sin duda. Los hechos ocurrieron muchos años antes, probablemente solamente todo va a desencadenarse en el momento del encuentro final de este grupo familiar, ¿no es cierto?, enfrentado a un momento tan duro y tan trágico como es el momento de la soledad y de la pandemia, ¿no es cierto?, en que estamos todos recluidos. Y yo creo que ahí, entre otros factores, que a mi juicio
importancia y que también se vincula con algo de mis anteriores novelas, el tema de la domesticidad, en cómo todo esto opera al interior de una casa. Y cómo esos elementos de la casa están al servicio de la memoria, del recuerdo, ¿no es cierto? Pequeños elementos que están en juego, por ejemplo, el recuerdo de la escritora inglesa Virginia Woolf a través de su sirvienta, que es un tema muy delicado y muy preciso, la mala relación que Virginia Woolf tenía en general con los sirvientes. Y con lo doméstico. Con lo doméstico, exacto. La dificultad de ella de enfrentarse con la cocina, cómo la molestaban cuando ella estaba escribiendo y querían hacerle el aseo de su dormitorio, de su cuarto propio, ¿no es cierto? Que es algo que le pasa a Carolina aquí también, exacto, que está muy incómoda. Claro, y es algo que se cruzan en la vida, y en cómo nosotros, los seres humanos, aceptamos o nos negamos la vida doméstica, en definitiva. Pero yo creo que, por lo menos para mí, Jorge, una de las cosas que a mí más me marca de la novela es, hay dos cosas que me parecen muy importantes. Uno tiene que ver con la clase, ¿no? Sí. Y cómo las cosas que son capaces de decirse, de relatarse los seres humanos para proteger cierto estatus y sobre todo el que dirán. Sí. Y luego como eso empieza a resquebrajar la casa. Y es gracioso que en este caso los dos varones sean arquitectos, ¿no? Sí. Porque uno dice, ¿cómo sigue viviendo esta gente junta? Sí, y este refugio, ¿no es cierto?, que se ha construido además en un periodo tan difícil. La casa supuestamente fue construida en los años 70, en un periodo en que la mitad del país se estaba desmoronando. Carolina hace esa reflexión, dice, mientras al resto del país le iba mal, a mi marido le iba bien, ¿no es cierto? Pero son confluyentes que inciden en la relación de este grupo familiar. Ahora, tú llevas muchas décadas escribiendo y has sido testigo, además de protagonista, de cómo ciertos temas que antes no se hablaban ni en las familias ni en la literatura, demasiado. Sí. Hoy día tenemos, o sea, estábamos cerrando, ¿cierto?, el mes del Pride. Sí. Hubo marcha el sábado, Sí. ¿cierto? Y uno puede decir, ya en literatura hay una cantidad Sí. de escritores y escritoras, Sí. especialmente muy jóvenes, Sí. que están tratando temas que tienen que ver con el mundo de la diversidad. Sí. ¿Cómo te sitúas tú en ese contexto? Bueno, me sitúo desde un punto de vista relativamente histórico, si se quiere, ¿no es cierto? Yo transito en este mundo desde mediados del siglo XX. Estoy cumpliendo prácticamente 40 años de ejercicio literario a partir de La Beatriz Ovalle, esta novela que mencionábamos anteriormente. Después yo tuve un periodo larguísimo dedicado a otros efectos, ¿no es cierto? Fundamentalmente al trabajo en televisión, al trabajo de guionista en televisión, lo que de alguna manera me impidió desarrollar proyectos literarios a profundidad. Vino después, al comienzo del nuevo siglo, ya mi salida de la televisión definitivamente, y poder ser capaz de retomar la literatura, pero con una mirada completamente nueva. Pero ya arrastraba lo que había vivido, lo que me había sucedido y lo que había estudiado de más atrás de nosotros, que se remonta a comienzos del siglo XX, no sé cuándo se instaura, por así decir, el concepto de una homosexualidad moderna, que es un concepto que surge principalmente hacia fines del siglo XIX y más o menos alrededor de la Primera Guerra Mundial, que son elementos que yo tomé en una novela relativamente nueva que se llama De ahí venía el miedo, en donde planteo a Augusto Dalmar el primer premio nacional chileno con un par de escritores ingleses y creo una anécdota ficticia pero posible entre escritores pares en términos de diversidad. Todo eso fue arrastrándose hasta la configuración de la que yo creo que es mi novela más emblemática en esta temática, que es Sangre como la mía, que es la novela que más se ha divulgado, yo diría, de mi obra. Se hizo en teatro en Chile, tuvo una estupenda par de temporadas, se tradujo al francés, en fin, salió en España, además de en Chile, en fin. Ha sido una novela con mucho movimiento y con muchos lectores, eso lo siento. No ha sido otra de mis novelas que no han sido leídas tan profusamente como fue el caso yo de creo Sangre como la mía. que es muy importante, especialmente para los lectores y lectoras jóvenes. A mí me pasa mucho, me pasa también con el feminismo. Sí. Yo siento que eso sucede también, sin duda, exacto. con el mundo de la diversidad, que
a veces no sabemos. Exacto. Que tenemos padres, que hay Exacto. gente que viene hace mucho tiempo haciendo el trabajo. Exacto. Y que hay que conocerlos y reconocerlos. Sí, no, y solamente, no tanto por un sentido del reconocimiento, sino sencillamente por una ley de seguimiento, ¿no es cierto? Hay obras que nos anteceden Sí. en todos los campos y siempre va a haber alguien que nos antecedió y que nos dan respuestas y nos dan herramientas incluso para construir mejores historias de nuestro punto de vista. Y para entender. Y para entender, claro, para que esto no sean islas, sino que sea una continuidad histórica, cultural histórica, y esto es tan importante. Bueno, por eso nosotros creemos que hay que leer, y también porque el libro es notable, Asuntos Maltratados, de Jorge Marchán Lascano. Pueden conseguir también sus anteriores novelas, están por Cuarto Propio. Cuarto Propio, tengo 2 novelas, y las anteriores están todas publicadas por Tajamar Editores, una estupenda editorial independiente, y mis 2 primeras novelas están publicadas, 3, Sangre con la mía apareció por Alfaguara Chile, así que ahí las pueden un espectro conseguir. bien amplio. Jorge Marchán, muchas gracias por venir a la radio, un placer. Gracias a ti, un gusto estar contigo. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.